Muy bien. El día de hoy les voy a hablar de los virus, uno de los tantos virus que existen que causa la gripa común. Estos son los ortomixovíridos o ortomixovírides, que son los virus de la influenza. Los ortomixovirus, como ustedes han escuchado, les voy a platicar. Este es el virus de la influenza. Hay de tres tipos, el A, el B y el C. No sé si se acuerdan del famoso virus A, H1N1. Entonces, en este curso les voy a platicar qué significan estas siglas. Estos virus causan la influenza, una enfermedad respiratoria aguda con síntomas sistémicos prominentes. La neumonía puede desarrollarse como una complicación y puede llegar a ser fatal, particularmente en personas de edad avanzada con enfermedad crónica subyacente, al igual que el coronavirus. Los virus tipo A causan epidemias mundiales periódicas, normalmente en invierno, en otoño, invierno, algo de primavera. Ambos tipos empiezan por octubre, más o menos, estos virus a causar estragos. Puede desarrollarse como una complicación, sí, ya. Los virus tipo A causan epidemias mundiales periódicas, que son las pandemias, y ambos grupos A y B causan epidemias regionales y locales recurrentes, y los C son los más estables antigénicamente, es decir, que los A y los B mutan más. Por eso es de que son muy difíciles, por eso es que cada año se tiene que crear una nueva vacuna para estos tipos de virus. ¿De acuerdo? Bien. Como fue hace 10 años, los virus tipo A fueron los que causaron la famosa epidemia de la influenza aviar que se originó aquí en México. Entonces, más o menos ustedes ya se dan cuenta de que esto puede causar las famosas influencias, pueden hacerse sentirse más o menos mal, causar problemas respiratorios, aunque en la población juvenil normalmente esto no causa tantos problemas. Las manifestaciones clínicas de los ortomixovirus. La influenza clásica es una enfermedad febril del tracto respiratorio superior e inferior. Superior es porque les va a causar molestias en la garganta. Lo primero que van a sentir es ardor en la garganta. Esto es porque el virus está dañando el epitelio de la orofaringe. Entonces ustedes cada vez que intentan tragar van a sentir que eso les está molestando. Además que como el epitelio empieza a quedar descubierto, muchas bacterias oportunistas van a causar infección. Por eso es de que muchas veces les recetan antibióticos. El antibiótico no va a atacar al virus, pero sí va a atacar a las bacterias que están siendo oportunistas. Entonces, ¿cuáles son los síntomas? Este es una enfermedad febril, nos va a dar temperatura, fiebre, nos va a dar problemas respiratorios en la parte superior e inferior. Se caracteriza por la aparición repentina de fiebre, tos, mialgias, que es dolores, malestar general y otros síntomas. Muchos pacientes no exhiben el síndrome completo. A veces solamente dicen, ay, como que me quiero enfermar de la garganta y a los 2 o 3 días simplemente ya estamos bien. Y hay veces de que simplemente parece que nos atropelló un camión. Estamos con problemas respiratorios, estamos con la garganta irritada, sentimos que nos pusieron un yunque en el pecho y no podemos respirar. Es difícil con estos ortomixovirus. Para los que se están uniendo, estamos hablando de los ortomixovirus, que es el virus de la influenza. La neumonía es la complicación más grave y es la que nos dicen nuestros abuelitos, nuestras abuelitas o nuestras mamás, que si es que viejito, no te salgas al frío, te tienes que poner bufanda y todo eso. Eso es para que no se complique la infección. Y ustedes, como enfermeros, les va a tocar a lo mejor algunos casos leves en su familia o casos más severos cuando estén en clínica. Eso les... Profe, Sí, dime. una duda. Entonces, por ejemplo, lo que ayuda al virus, o bueno, cuando se aplica la vacuna que es en invierno, lo que ayuda al virus que viene
¿Es por el clima o porque en esa temporada nuestras defensas bajan hasta cierto punto? Es el encierro. Lo que pasa es de que nosotros tendemos, cuando hace frío, a agruparnos, de estar cerca de la gente. Entonces, hay una distancia corta entre lo que la gente exhala y los aerosoles que nosotros, cuando hablamos, caen en las superficies y nosotros las estamos toqueteando. Nos tocamos la cara, nos tocamos la boca. Es exactamente lo mismo que con el famoso coronavirus. Es por Ah, eso que ok. está ocurriendo, sí. Ahora, Muy el bien. frío lo que hace es que nosotros tenemos una serie de cilios en nuestros epitelios, no sé si te acuerdas, especialmente en el tracto respiratorio, en la faringe, Ujú. en la laringe, que diga. Y el frío lo que hace es que esos cilios se paralizan un poco, porque entra el aire frío y esos cilios empiezan a funcionar menos eficientemente. Entonces, eso hace que el frío nos cause más enfermedades, que nos cause problemas por enfermedades respiratorias. Ok. ¿Sí? Gracias, profe. De nada. Sí, gracias. Muy bien. Muy bien. Entonces, eso es lo que pasa. El frío lo que hace es de que hace de que nuestros epitelios no sean tan eficientes. Además, el aire, en invierno el aire es más seco, no sé si se acuerdan, que sienten que cada vez que respiran sienten que se les seca la garganta. Pues eso causa que nuestro epitelio, al estar menos cubierto de líquido, sea más fácil de que el virus lo pueda dañar. Bueno, miren, la estructura del virus, de la influenza, son partículas envueltas. Miren, fíjense que está envuelto. Esta es una envoltura. Esférica, la envoltura es esférica, filamentosa, estos filamentos de 80 a 120 nanómetros de diámetro, muy pequeño. La nucleocápside helicoidalmente simétrica. Aquí están las nucleocápsides. Acuérdense que las nucleocápsides son la parte en donde está la cápside y las proteínas que cubre el virus. Y miren, el virus tiene forma en espiral. A pesar de que la envoltura es esférica, las nucleocápsides son espirales. Miren, véanlas bien. Ah, por cierto, ahorita que los tengo ya todos. Otra vez repito, las calificaciones ya están en el ESIMA. Les está yendo generalmente bien y pues los felicito mucho, eso me agrada. Ya sé que los exámenes son relativamente más sencillos, aunque todavía vamos a hacer otros dos, pero bueno, van a estar igual de sencillos como los hemos hecho hasta ahora, así que relájense, todo tranquilo. Les voy a dejar un trabajo final. El trabajo final no va a estar pesado. Y ya junto con esto, con lo que hemos estado trabajando con el chat, con todo lo que hemos trabajado previamente cuando nos vimos presencialmente, todo eso se va a juntar y esa va a ser la calificación final. O sea, las calificaciones que les estoy poniendo en el ESIMA no son las calificaciones finales, son las calificaciones que sacaron en el examen. ¿De acuerdo? Porque a veces ocurre de que cuando les doy la calificación final, es que yo hice cuentas y yo creí que iba a sacar más en mi calificación. No, lo que pasa es de que lo que se pone en el ESIMA es la calificación de los exámenes, no la calificación final. Entonces hay que tomar en cuenta que tareas, trabajos y todo lo que ya hemos hecho se va a tomar en cuenta para la calificación final. ¿De acuerdo? Bien, otra vez. Entonces, tenemos un virus en forma esférico con nucleocápsides en espiral. Y como les dije, este es un ARN virus. Y como les había platicado, todos los ARN virus mutan muchísimo, ¿de acuerdo? El virus de la influenza, como ya les dije, va a haber tres tipos: influenza A, B y C. En este caso, el virus de la influenza que nos pegó hace 10 años o 9 años fue ya 11 años, de hecho. El influenza virus fue el tipo A, subtipo H1N1. El H y el N se refieren al H como hemaglutinina y la N neuraminidasa. ¿Qué quieren decir estos? Estas son las neuraminidasas y estas son las hemaglutininas, que son proteínas de superficie del virus y ayudan a los biólogos moleculares a clasificar a los virus, ¿de acuerdo? O sea, simplemente es una manera de clasificación.
Por eso es que hay virus AH5N5, que es el aviar, el H1N5, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, el más conocido como el AH1N1 humano es una especie de influenza virus tipo A del virus de la gripe, perteneciente a la familia de los ortomixovirus. El H1N1 ha mutado en diversos subtipos que incluyen la gripe española, que ya está extinta en vida silvestre y que causó muchísimas muertes a principios del siglo XX. La gripe porcina, la gripe aviar y la gripe bovina, la cepa mantiene su circulación después de haber sido reintroducida por la población humana en los años de 1970. Por cierto, corrijo, el virus que nos pegó aquí en México no era aviar, sino era porcina. Los virus de la influenza porcina son comúnmente del subtipo H1N1, aunque también circulan los tipos H1N2, H3N1 y H3N2. Entonces, como les dije, el H y el subtipo 3 o el subtipo 1 es una manera de referenciar o de nombrar a las hemaglutininas y para las neuraminidasas. Lo que ocurre es de que genéticamente les hacen una secuenciación y encuentran que la secuencia es, esa es una secuencia, la encontré la primera vez, entonces la voy a nombrar H secuencia 1. Luego encontré otra, esta es diferente de la 1, entonces la voy a poner H2. Y así, H3, H4, H5. Entonces, los biólogos moleculares, según la secuenciación, les van poniendo, y según el orden de descubrimiento, les van poniendo nombres. Es por eso de que tienen ese tipo de nombres. H1, H2, H3, H4, van en orden del descubrimiento. ¿Sí estamos de acuerdo? Al igual que el N. Ay. El N también va a ser por el orden de descubrimiento de los biólogos moleculares. Epidemiología. Las epidemias de influenza que involucran a todos los grupos de edad ocurren cada invierno. Las pandemias mundiales aparecen de manera irregular. Y los cambios en los antígenos de superficie de hemaglutinina y neuraminidasa son responsables de la aparición de cepas antigénicamente nuevas que evaden la inmunidad del huésped y causan reinfecciones. Es decir, estas dos proteínas están mutando continuamente. Y muchas de nuestras vacunas están basadas precisamente en bloquear estas proteínas. Como mutan, entonces esas vacunas ya no son útiles. El control. Cada año se desarrolla una vacuna de virus inactivada contra las cepas con mayor probabilidad de causar enfermedades el próximo invierno, y los medicamentos amantadina y rimantidina pueden usarse para la profilaxis y el tratamiento de las infecciones por influenza A. Entonces, nosotros nos van a dar antivirales. Tomamos esos antivirales. Normalmente los médicos nos van a dar antivirales cuando ya pasó 2 semanas de la infección y todavía no nos curamos. Entonces nos dice el doctor, mira, te voy a dar estos medicamentos y te voy a dar estos antivirales. Y parece de que ya mejoramos muchísimo. Entonces, ¿qué es lo que se recomienda aquí? Es lavarse las manos. Lavarse las manos, salvavidas. Nosotros nos lavamos la Organización Colegial de Enfermería, no sé de dónde sea, pero quise ponérselos ahí. A lo mejor es de otro país, no sé si es de aquí de México, pero en fin. El lavarse las manos nos va a permitir, especialmente en invierno. Profe, me pregunta Ciania, ¿cómo es eso de la vacuna del virus inactivado? Lo que hacen es de que tú pones un cultivo celular con el virus, purificas el virus y lo calientas de tal manera que el virus muere. Y ese cultivo que quedó con el virus inactivado o el virus inactivado por temperatura, por calor, es el que se inyecta. Ese es el que se utiliza. Es que hay varios tipos de vacunas. El de proteínas, se le inyecta a una bacteria el gen de algún virus y esta bacteria va a empezar a producir muchas proteínas transgénicas de ese virus. Entonces se purifica esa proteína y esa es la que se inyecta con las vacunas. El segundo es con los virus inactivados, que es en este caso, o como la poliomielitis, que se utiliza se utiliza un virus atenuado, es decir, el virus vivo, pero atenuado. Todos estos pretenden causar una reacción inmunológica que prepara nuestro cuerpo para que cuando llegue el verdadero virus, cuando llegue el virus activo,
nuestro sistema inmune ya lo conozca y lo mate. Así es como funcionan las vacunas. De nada. Y no causan autismo. Espérenme tantito. Muy bien. Entonces, con esto acabamos el tema de los virus. Les voy a dejar un trabajito con los virus que faltan. No es muy grande. Solamente creo que quedan 2 virus. Nada más me ponen un poquito, una investigación que se haga con ellos y todo bien. El aula virtual, estén al pendiente, les voy a subir la presentación. Y les voy a poner las instrucciones también del trabajo final. A ver, entonces, vamos a salirnos de esto. Y voy a abrir la presentación del siguiente tema, que vamos a ver, hongos. Clases. Microbiología, parasitología, calificaciones, no, presentaciones, enfermería. Hongos. Muy bien. Muy bien. Entonces, hoy vamos a hablar sobre la unidad 7, que por cierto, ahorita que los tengo, también les voy a hacer un examen la siguiente vez que nos veamos, o sea, la siguiente semana. Yo quisiera tratar de hacer lo menos posible de trabajos para que no se me vayan a cansar, pero el programa nos está exigiendo que les estemos pidiendo trabajos y todo, y voy a tratar de dejarle lo menos posible, pero sí va a haber trabajos. Además que la próxima semana les voy a hacer el examen de virus. No lo quise hacer hoy porque todavía me faltaba esta parte, todavía me falta unos 2 virus que ya no alcancé a presentarles. Se los voy a dejar como un trabajo. De todos modos, no son buenos virus, se los van a aprender bien porque son muy fascinantes, al menos en mi punto de vista. Y ahorita lo que es importante es que ya hablar de la generalidad de los hongos, porque quiero ya acabar con el sistema inmune, que es muy importante. Y además nos estamos quedando ya sin tiempo. Ya el semestre ya se va a acabar. Así que imagínense, muchachos, cómo estamos ahorita. Bueno, generalidades de los hongos. Los hongos son fascinantes porque no son ni plantas, ni son animales, ni son protozoarios, pero sin embargo son muy cercanos a todos ellos. Es más, los hongos son muchísimo más cercanos, evolutivamente hablando, a los animales que a las plantas. Así de curiosos son. Parecen plantas, no se mueven, utilizan la misma técnica que las plantas, utilizar una bomba farmacológica para acabar con sus enemigos, pero sin embargo son más parecidos a los animales, ya que estos organismos no son fotosintéticos, todos ellos son degradadores. Ellos van a degradar materia muerta y a veces parásitos y pueden degradar materia viva. Pero la gran mayoría de los hongos van a degradar materia muerta, son degradadores. Entonces, sus generalidades son del dominio eucaria, son eucariotas, pertenecen al reino, tienen su propio reino, que es el reino fungi. Es un reino que le llaman monofilético, es decir, todos los organismos que están aquí tienen un ancestro común. A eso se refieren. Es solamente un agregado cultural, no es para el examen, no se me asusten estas palabrejas. Ya saben que a mí me gusta mucho hablar de tecnicismos, pero a la hora de la hora el examen no lo suelo poner. O si se los pongo, ya vieron que les pongo un paréntesis de lo que significa. El chiste es que quiero que de todos modos se aprendan estos tecnicismos.
porque a lo largo de su carrera se van a aprender todavía más y más complicados. Bueno, en biología, el término fungi, que es el plural de fungus, más bien el término fungi, su término plural latino es fungus, que literalmente es hongos, designa a un grupo de organismos eucariotas entre los que se encuentran los mohos, las levaduras y los macromicetos, es decir, los organismos productores de setas, de los honguitos con sus sombreritos. Los mohos son hongos mucilaginosos que crecen con mucho, como una especie de moco, que en algunos casos ustedes a lo mejor han visto videos en donde estos se mueven, llegan a tener movimientos muy lentos o muy peculiares estos hongos. Las levaduras son esos hongos que se utilizan para fermentar cerveza o para hacer pan, o muchas veces llegamos a tener enfermedades causadas por levaduras que causan mal olor. Y algunos organismos que son los hongos filamentosos, que aquí no aparecen, pero es importante que los diga porque de hecho los hongos que les voy a enseñar son precisamente los hongos filamentosos, que son los hongos micromicetos, son los hongos pequeños. Son los hongos microscópicos, los que solamente podemos ver en el microscopio, son los que nos causan enfermedades especialmente en la piel o a veces en los pulmones, o pueden llegar a ser hasta sistémicos, que pueden llegar a invadir todo el cuerpo. ¿De acuerdo? Se clasifican en un reino distinto al de las plantas y animales, y protistas, y se distinguen de las plantas porque son heterótrofos, es decir, ellos van a consumir alimento proveniente de otros organismos. Como ya les dije, son descomponedores. Y de los animales que poseen paredes, y se van a diferenciar de los animales porque poseen paredes celulares. ¿Se acuerdan de que les dejé un trabajo al principio de la diferencia entre pared celular de hongos, plantas y de algunos protistas y de protozoarios? Era para que ustedes se dieran cuenta cómo es que este organelo, que es la pared celular, se encuentra presente en la mayoría de los organismos y son de diferentes formas, de diferentes materiales. El de los hongos está formado por quitinas y otros azúcares, ¿sí? En vez de celulosa como el de las plantas, o de polisacáridos como el de las bacterias. El grupo se divide según su tamaño. Micromicetos, que van a ser los hongos microscópicos, y los macromicetos, que van a ser los hongos macroscópicos. Y aquí vemos el árbol filogenético de la vida, que es donde vemos los tres dominios, que es el bacteria, el arquea y el eucaria. Aquí tenemos a todas las bacterias que ya conocemos. Mira, aquí están las gram positivas. Los restos, aquí no se ve las gram negativas porque resulta de que muchas de estas pueden ser gram positivas o gram negativas. Estas de aquí. Y vemos a las bacterias verdes filamentosas, vemos aquí a las arqueobacterias, que son un poquito más avanzadas en el árbol filogenético. Y aquí tenemos a todos los eucariotas. Y miren, vean aquí que tenemos a varios protozoarios. Aquí tenemos a la entameba. Los mixomicotas, que son algunos organismos que se parecen a los hongos. Aquí tenemos a los animales, a las plantas, y veamos que cercanos están los hongos. Aquí los cilióforos, los flagelados, que estos son protozoarios. Tricomonadas, microsporidios y diplomonadas. Todos estos antes eran organizados como protozoarios, ahora ya le están dando sus propios reinos a cada uno. Se está volviendo el árbol más complejo, pero acuérdense de que por fines académicos, nosotros los juntamos en 5 reinos que nosotros no sabemos de toda la vida, y así es como los vamos a manejar, aunque es bueno que yo les diga de que ya cada vez están organizando el árbol de la vida cada vez más y más complejo. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cuál es el propósito de haber puesto este árbol filogenético? El que ustedes vean cómo los hongos son muy cercanos a los animales. ¿De acuerdo? Y aquí los ponemos, miren, vean. Cercanos a los animales y cercanos a las plantas. ¿Qué son los hongos en realidad? Son eucariotas, es decir, tienen núcleo, tienen organelos, carecen de clorofila, por eso no se les puede clasificar como plantas. Obtienen nutrientes del material formado, es decir, van a descomponen y reciclan materia orgánica. Se clasifican en macroscópicos, como les dije, son los macromicetos, son los hongos que nosotros vemos cuando llueve. Pueden llegar a ser
utilizados como alimentos o también puede llegarnos a provocar intoxicaciones alimentarias. Muchos muchachos lo que hacen es que a ellos les gusta mucho el viajar mentalmente a través de hongos alucinógenos y lo que hacen es que coleccionan o colectan estos hongos, pero los secan mal. Entonces va a ocurrir de que los hongos mal secados o mal procesados van a causar intoxicaciones severas que van a causar daños renales y hepáticos. Y a ustedes como enfermeros les va a llegar a tocar a cuidar a estas personas. O los microscópicos que generan cuadros patológicos pueden también utilizarse para la fermentación de vino y cerveza, se pueden utilizar para elaboración del pan, maduración de queso y también se pueden llegar a utilizar para elaboración de antibióticos. Es decir, la vida con los hongos es mucho mejor, gracias a que nosotros obtenemos muchas cosas de los hongos. Alimentos, medicamentos, pero también los hongos nos pueden llegar a enfermar. ¿Sí? También pueden llegar a ser patógenos hacia nosotros. Los hongos, ya que carecen de clorofila, no pueden ser autótrofos y por lo tanto necesitan obtener sus requerimientos nutricionales del material orgánico ya formado. Son imprescindibles para descomponer y reciclar la materia orgánica, especialmente si ustedes quieren hacer composta. Tienen pared celular rígida con polisacáridos entrecruzados. Esto se llama quitina, ese polisacárido. Esta es la acetilglucosamina, peptidomanano, glucano, celulosa y quitosano. Todo ello formando la cubierta de quitina. Acuérdense, nada más quiero que ustedes sepan de qué están hechos su cubierta está hecho de quitina. Y de los demás, de las demás sustancias, no se preocupen. El citoplasma de los núcleos, el citoplasma de las células puede tener varios núcleos. Estos organismos pueden llegar a tener uno o varios núcleos, pueden ser polinucleados. Además, tienen vacuolas, mitocondrias, ribosomas, gránulos, etc. Y pueden ser anaerobios o aerobios. En este caso aquí hablan de los aerobios, pero hay levaduras que son anaerobias, especialmente como la de la cerveza, la levadura de cerveza que es anaerobia, ya que produce alcohol. Se reproducen de forma sexual o de manera asexual. La mayoría de las levaduras se van a reproducir de manera sexual y los hongos, micromicetos o macromicetos, van a reproducirse de manera sexual a través de unas estructuras que se llaman esporas. El estado sexual se conoce como anomórfico y el sexual como teleomórfico. No se me aprendan estos nombrecitos. Nada más es para que sepan que se utilizan. La célula de los hongos filamentosos va a ser un poco distinta a las células que habíamos visto antes. Fíjense bien, aquí vamos a tener la pared celular. Vamos a tener aquí unas vesículas de crecimiento, que son las que van a buscar las partes más donde hay agujeritos en el sustrato, donde van a crecer el hongo, donde va a ir a dirigirse el hongo. El sustrato puede ser tierra, puede ser pan, o puede ser incluso nuestra propia piel, o las uñas. Aquí vemos en el 2 los lisosomas, lomasomas. Estos lomasomas lo que hacen es que cierran unos septos. Lo que hacen es de que van dividiendo a las células. Esta es una célula y esta es otra célula. Y se fijan, estas están comunicadas a través de estos canales entre los septos. ¿Sí se fijan? Quiere decir que los nutrientes pasan de célula a través de estos septos. Y estos septos se van a cerrar. Mira, aquí se ven, estos son los septos. Y van a cerrarse a través de los corpúsculos de Wernicke, que lo que hacen es que son una especie de tapones que van a taponar la comunicación entre células. Van a tener sus mitocondrias, sus aparatos de Golgi, van a tener sus núcleos, sus ribosomas, sus retículos endoplasmáticos, es decir, van a tener todo lo que una célula eucariota tiene, pero van a tener unos organelos especiales para funcionar como funcionan los hongos. En este caso, aquí tenemos los septos que se pueden comunicar entre otras células. Y su pared celular formada de quitina y las vesículas que van a permitir ayudar a abrirse paso a través del sustrato. Y aquí nosotros podemos ver aquí a lo largo una hifa.
Así se llaman. Estas se llaman hifas. Estos son los macromicetos. De hecho, este no es cualquier macromiceto, se los puse a propósito. Parecen las casas de los pitufos, si es que a ustedes les tocaron estas caricaturas. Estos hongos son característicos porque son rojos con estas manchitas blancas y que tienen una corona aquí abajo. Estos hongos son venenosos y se les conoce como amanitas muscarias. Y pueden llegar a ser venenosos si no se secan bien o alucinógenos si se secan adecuadamente. Pueden causar micetismos, que son daños en el hígado, riñones y en otros órganos, o incluso en el cerebro. A ver, vamos a ver. ¿Cómo puedo saber si un hongo es venenoso? Fácil. La mayoría de los hongos venenosos tienen esta corona. Si ven esta corona, es venenoso. Eso sí se los aseguro. Si no tiene la corona, puede ser o no venenoso. De hecho, los champiñones, cuando nos comemos, los Agaricus campestris o Agaricus, no me acuerdo el otro género, todos los champiñones son comestibles. ¿Cómo puedes saber si un hongo es venenoso? Consulten a su biólogo favorito o consulten un libro, porque si eso incluso para los mismos biólogos es difícil saber si son o no venenosos. Puede llegar a necesitar muchísima pericia, pero eso sí les digo, si tienen esta corona, lo más seguro es que es una manitácea y son venenosos. Aquí están los micromicetos. Los micromicetos son hongos filamentosos. Miren, vean cómo se forman estos filamentos. ¿Sí se fijan? Y estas estructuras que están aquí sueltas son estructuras que pueden ser reproductivas. ¿Sí? Estos micromicetos pueden llegar a causar enfermedades, lesiones en la piel o en los órganos, pueden causar alergias o etcétera. Los hongos filamentosos pueden reproducirse de dos maneras, de manera sexual o asexual con mitosis. Acuérdense que cuando hay una reproducción sexual utilizan la meiosis, es decir, los gametos se van a reproducir meióticamente para formar las osporas o las esporas. Las esporas es el equivalente a los espermatozoides y las esporas a los óvulos. Aquí tenemos cómo forman conidios. Estos conidios pues, son esporas asexuales y se liberan para formar más hongos. O se forman estos que son déjenme acordarme cómo se llaman, conidiosporas. Las conidiosporas van a liberar las esporas, que son las estructuras sexuales que se van a unir a las esporas de otras células, de otros hongos, para formar un hongo mezclado genéticamente con dos diferentes tipos de hongos, ¿de acuerdo? De la misma especie, obviamente. Las levaduras. Las levaduras se denominan así a cualquier hongo que sea unicelular, porque los hongos vamos a tener pluricelulares como unicelulares. Los unicelulares se les van a llamar entonces levaduras. Y las levaduras pueden utilizarse para producir pan, pero también nos van a causar enfermedades, especialmente en el tracto genitourinario, boca, oídos, nariz y garganta. Se denomina entonces levaduras a cualquiera con diversos organismos se denomina levadura a cualquiera de los diversos organismos eucariotas clasificados como hongos con forma unicelular predominante en su ciclo de vida. Es decir, si nosotros encontramos que algunos hongos empiezan a formar una especie de filamentos, a pesar que son unicelulares, siguen siendo levaduras. Nada más que estos filamentos los vamos a llamar pseudomicelios. Lo vamos a platicar un poquito más adelante. Entonces aquí, esta levadura que vamos a encontrar aquí es una que se llama Saccharomyces cerevisiae, que es un hongo que normalmente no es patógeno, sino que se utiliza para los alimentos, pero se ha llegado a ver pacientes, hay de hecho artículos o casos clínicos en donde se ha encontrado que esta levadura se encuentra en el intestino de algunos pacientes que les dieron una fuerte dosis de antibióticos. Estos empiezan a dar positivo a alcoholemia, aunque no hayan tomado. Entonces empiezan a darse cuenta que hay levaduras de cerveza
hay Saccharomyces en su tracto intestinal y está produciendo alcohol. Entonces, estos pacientes empiezan a fermentar su propia cerveza, si así lo quieren llamar, de sus intestinos, aunque ellos jamás hayan tomado alcohol. Entonces, se toman medicamentos para antifúngicos o el metronidazol y el hongo muere, pero lo ideal aquí es de que le empiecen a dar probióticos al paciente para que lo empiece a colonizar otra vez las colonias de bacterias y que ya Saccharomyces ya jamás colonice de esa manera el intestino. Ya que normalmente es positivo que haya un poco de Saccharomyces en el intestino, pero no en niveles en donde siempre estemos ebrios. Bien, las partes de los hongos, para que ustedes se los aprendan, los hongos tienen su morfología. Vamos a encontrar que hay hifas con septos e hifas sin septos. Las hifas es la unidad, la unidad del hongo. Es decir, es el filamento y está formado por células. Y una colección de hifas se les va a llamar micelios, cuando todas las hifas van a formar un cordón más grueso. Eso se le llama micelio. Entonces aquí podemos ver el hongo, su estípite. Aquí vemos que es el sombrerito. Aquí vemos el cuello del hongo. Y aquí vamos a ver las hifas que van a formar los micelios. Miren, aquí están. Los micelios van a ser entonces como las raíces del hongo, si así lo quieren llamar así. Entonces, la hifa es la estructura tubular, que es la unidad anatómica de un hongo. La unidad anatómica significa que es lo más sencillito del hongo. Son sistemas tubulares comunicantes y ramificados, que pueden ser septadas o no. Comunicante significa que el agua o los nutrientes van a circular aquí. Todo lo que estas hifas, todo lo que estos micelios tomen de aquí del suelo, de los nutrientes, se van a ir para acá. Y esta parte, aquí es donde van a estar las esporas. Esta parte le llaman cuerpo fructífero. El cuerpo fructífero, a ver, me está haciendo una pregunta Diana. Profe, ¿y por qué la levadura le crece otro tipo de hongo? Por ejemplo, cuando se van a hacer pan fermentado, dura varios días así, normalmente cuando le entra mucho aire. Sí, esto ocurre porque a la levadura no le crece otro hongo, sino que el pan que ustedes están haciendo, si lo dejan a la intemperie, le van a crecer otros tipos de hongos. Normalmente les crecen, bueno, no recuerdo ahorita el hongo, pero si tú no cuidas eso, se te puede contaminar tu cultivo de levadura con otros tipos de hongos. Es normal, eso es bastante normal. Por eso es que cuando ustedes preparen pan con levadura, lávense bien las manos, porque no quieren que crezca otro hongo, lo que quieren es que crezca la levadura. Dices que normalmente que cuando le entra mucho aire, sí, porque la mayoría de los hongos son aerobios, y la levadura lo que hace es que produce un ambiente anaerobio con CO2 para que esté cómoda la levadura, pero la superficie, que es aerobia, entonces van a empezar a crecer hongos de otros tipos. Entonces hay que cuidar el alimento, hay que cuidar cuando preparas alimento, de que no se vaya a contaminarte de otros hongos, Diana. Bien. Muy bien. Entonces, el micelio va a ser la ramificación extensión de las hifas que forman una masa entrelazada de hifas secundarias y terciarias. A esto es lo que le vamos a llamar micelio. Es decir, el conjunto de hifas se le va a llamar micelio. Y esto lo vamos a ver en el microscopio, lo vamos a ver cuando nosotros nos lleven unas muestras patológicas o cuando le hagan una toma de piel, vamos a ver estos micelios, estas hifas, en nuestro microscopio, ¿sí? La parte que penetra en el sustrato es el micelio vegetativo, la que penetra en las uñas, la que penetra en la piel. La que se proyecta por encima de la superficie es el micelio aerobio o reproductor. Lo que vamos a ver es el honguito que sale allí, es el micelio reproductor. La seta. Abajo van a estar llenos de esporas. Esas esporas se van a liberar en el ambiente. Obviamente esos hongos son los macromicetos. En los micromicetos, en los que vemos en las uñas, no nos van a salir esos cuerpos fructíferos. Pero sí vamos a ver cómo nuestra piel se afecta con estos hongos. Vamos a ver la piel amarilla o vamos a ver lesiones como ampollitas o vamos a ver la piel quebradiza. ¿Qué son los pseudomicelios? Bueno, ya hablamos ahorita de las hifas.
y de los micelios verdaderos, que son tejidos, ¿de acuerdo? Los hongos macromicetos van a formar tejidos, o los pluricelulares van a formar una especie de tejidos. Pero los hongos unicelulares, como las levaduras, van a formar pseudomicelios. Es decir, vamos a tener levadura y van a formar estas comunicaciones que en realidad cada una es una célula individual y nada más se unen en ciertas partes de su etapa reproductiva. Vamos a hablar entonces que hay tipos de micosis, es decir, micosis son las enfermedades que causan los hongos. Bueno, antes de avanzar a las micosis, hasta aquí todo bien, ya sabemos que son los micelios, pseudomicelios, ¿qué son las hifas? Cuerpos fructíferos. Sí, suena un poquito elaborado, pero es necesario aprenderlos porque los hongos, sí, todo bien. Qué bueno, Brenda. Si no, ya saben, tienen de soporte este video para poder repasar una y otra vez la clase. Que ya sé de que muchos dicen, no importa, hombre, ya lo que salga es bueno. De nada, Brenda. Entonces, lo que ustedes pueden hacer es retomar el material que se les está proporcionando. Si no, ustedes ya saben de que se pueden comunicar conmigo para cualquier duda. ¿De acuerdo? De todos modos, los sigo felicitando porque me preocupaba un poco de que las clases virtuales no funcionaran muy bien. Parece que de cierta manera funcionan. Quiero ser un poquito optimista porque la verdad es que yo preferiría que fuera presencial porque es un poquito más exigente, ya que las clases virtuales se me hacen muy poco exigentes. De hecho, hasta creo que se presta un poquito a la trampa y todo eso, pero también se presta otra cosa. Se presta que ustedes sean un poco más autodidactas y creo que eso de cierta manera es mejor. Ya veremos si esto funciona o no funciona. Hay un meme que dice, el profe pensando que las clases virtuales funcionan y todos los alumnos, ¿cómo les decimos? Esto no está funcionando. Bueno, quiero ser optimista, ojalá que sea así. Si no, ustedes díganlo. Gracias, Xochitl. Gracias. Bueno, ojalá que sí, quiero ser optimista. Vamos pues, las micosis se clasifican de la siguiente manera. Micosis superficiales. Las micosis superficiales las vamos a encontrar en la piel. Lesiones de color rojita en forma de anillos. Son muy, muy conocidas. O las uñas amarillas. Vemos las uñas y, ya, ¿saben qué? Dice el enfermero, ¿sabes qué? Te voy a dirigir al podólogo para que te limpie, que te arregle bien esas uñas. Acuérdense que ahorita ya el sistema ya es integral. Cuando un paciente les llega a ustedes lo van a referir, por ejemplo, si el paciente presenta ansiedad, lo mandan con el psiquiatra y no tiene nada de malo. El psiquiatra le va a decir, pues es que usted está estresado puntualmente porque teme perder su trabajo por esta pandemia. Entonces le voy a recetar unos ejercicios o le voy a dar algo de medicamento, que también está muy bien. Si ustedes, como enfermeros, ven que el paciente tiene sus uñitas amarillas, entonces, ¿qué es lo que van a hacer? Que lo van a referir al podólogo. Bueno, las uñas de los pies o las uñas de las manos, pues lo van a mandar al dermatólogo. ¿Al podólogo o al dermatólogo? Más bien, mándenlo al dermatólogo y el dermatólogo ya lo va a mandar a otros especialistas. Entonces ya lo mandan ustedes al dermatólogo, el dermatólogo le pone sus cremitas, le llega al paciente de que tiene problemas respiratorios por hongos, porque puede ocurrir, y lo mandan al neumólogo. O sea que ustedes son los primeros en decidir con qué especialista lo van a mandar. Además que ustedes van a crear los protocolos de salud que van a seguir con sus pacientes. Es muy importante porque ustedes, los enfermeros, son la base del sistema de salud. Bien, micosis superficiales. Entonces, micosis subcutáneas son los que inician en la piel y se difunden al tejido celular subcutáneo y vía linfática. Acuérdense que nuestro sistema está comunicado a través de un sistema circulatorio que drena lo que es todo lo que es la sangre, se va a los tejidos, ¿se acuerdan? Y de los tejidos drenan a un sistema de drenaje que nosotros tenemos de manera natural, que se llama sistema linfático, el cual regresa todo el líquido a través de unas comunicaciones que tenemos en las venas subclavias que pasan al sistema circulatorio sanguíneo. Entonces, todos nuestros sistemas, todas nuestras células tienen un drenaje que va al sistema linfático. Entonces, ¿qué ocurre? Pues si nosotros tenemos hongos en la piel y empieza a irse a las partes más profundas,
puede llegar a circular al sistema linfático. Y el sistema linfático tiene un sistema de aduanas, especialmente en los ganglios, en donde los van a parar y estos ganglios se van a inflamar. Y es cuando los ganglios están inflamados, son indicativos de ¿qué? Pues de que hay una infección. ¿Sí? Entonces, unos ganglios linfáticos inflamados nos van a decir de que puede haber una inflamación, puede haber una infección que puede ser por bacterias o por hongos. Micosis sistémicas. Las micosis sistémicas es cuando ya sobrepasaron al sistema de defensa de nuestro cuerpo y se empiezan a ir a diferentes órganos, aparatos y sistemas, y generalmente inician a partir de la vía aérea. Llegan por la vía aérea, entran a los pulmones, pasan al sistema linfático de los pulmones, pasan al sistema circulatorio y empiezan a irse a diferentes partes del cuerpo. Y esto es cuando ya el paciente ya está muy, muy mal de salud. ¿Alguna duda? Oye, un micrófono. Bueno, ahorita se escucha otra vez. Y las micosis oportunistas van a ocurrir cuando un paciente está inmunosuprimido o porque tiene otra enfermedad subyacente como sea diabetes, etcétera, 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 o lupus eritematoso, cualquier enfermedad en la que necesiten ustedes darles o el doctor le necesite darles inmunosupresores, pues estos hongos van a aprovecharse, ¿sí? Se producen por la invasión tisular de hongos de la flora normal en situaciones de inmunocompromiso, ¿sí? Esto normalmente en levaduras, especialmente en el tracto genitourinario. Miren, así es como se ven las micosis cutáneas. A esto le llaman tiñas, que pueden darse en la piel, puede darse en el pelo, puede darse en la barba, puede darse en las axilas, ingles, pecho, espalda, cuello. Y aquí vemos cómo es, esta lesión es muchísimo más profunda, y aquí vemos un corte histológico en donde se ven, aquí se ven infiltrado inflamatorio, y se ven aquí partes de los hongos. Miren, aquí se ve unos conidios. Aquí también. Aquí no estoy seguro, pero en la mayoría de estos son células inflamatorias. Esto no sé ustedes, pero a mí me pareciera a mí que es tejido adiposo. Parece tejido adiposo por lo grandes que son las células. Aquí se ven los pulmones. Mira, aquí se ve cómo hay daño cicatrizal en los pulmones. Y aquí se ve en el ojo. Estas micosis pueden llegar a ser un poco peligrosas. Lo bueno de las micosis es que son rarísimas. Estas imágenes que aparecen en los libros, que asustan mucho, suelen ser casos extremos para enseñanza, pero normalmente lo que ocurre es de que les van a llegar pacientes con sus uñitas amarillas, y esa es la micosis más severa que se van a encontrar en la mayoría de las ocasiones. O a lo mejor esta de la piel. Esta creo que es la más común en pacientes que llegan a los hospitales, porque ya cuando llegan a los hospitales es porque de veras están enfermitos. Entonces, las dermatosis o dermatofitosis son infecciones micóticas de la queratina presente en la piel y las uñas, y la infección de la uña se llama tiña ungueal o onicomicosis. Los signos y síntomas varían según el estado de infección, y el diagnóstico se basa en la apariencia clínica y en el examen de muestras de raspados cutáneos en preparados húmedos o con hidróxido de potasio. Lo que se hace es que hace un raspado de la uña, se ponen en una plaquita, se ven al microscopio y dice, sí tienes hongos. Aquí se ve, lo observan el patólogo, lo observan ustedes y dicen, no, es que este paciente presenta la uña amarilla, y aquí estoy viendo de que hay presencias de hongos. El tratamiento varía según el sitio de infección, pero siempre se utilizan fármacos antimicóticos por vía oral o tópicos. Es la famosa pomada que le dan a ustedes para que se pongan en sus piececitos, porque llega un momento de que se quitan las chanclas o se quitan sus zapatos y ¡ay, hijo de su madre! Y esos son los hongos más comunes. Sí, que el pie de atleta famoso. Especialmente si alguno de ustedes participa en clubes deportivos. Ahí es donde siempre agarramos uno de estos malditos hongos. Especialmente para los que ustedes participen en artes marciales, en donde se utiliza el estar descalzos, o los que les gusta hacer natación. En los gimnasios, es clásico que uno
que les dicen, limpie bien el lugar en donde ustedes están haciendo ejercicio por el sudor, y no lo limpian, y al rato ustedes están llenos de comezón, llenos de estas lesiones. ¿Por qué? Porque el vecinito, la personita que hizo ejercicio anteriormente, no limpió su sudor. Son comunes, no de gente cochina. Esto es de gente, normalmente la gente que se infecta de esto es gente que participa en clubes deportivos. Bueno, ¿qué les digo? El tratamiento, entonces, hay un tratamiento, esperen, déjenme porque ahorita les digo el tratamiento. Se llama ketoconazol. Ahí está, miren, bien. ¿Por qué tengo yo este? Porque participé muchos años en clubes deportivos, aunque no lo parezca ahora por mi figura redonda. Pero adquirí un pie de atleta que es recurrente, o a veces ocurre que anda muy bien, ahorita ando muy bien, y pasan un momento de estrés, especialmente cuando ya tengo que entregar todas las calificaciones de ustedes fin de semestre. Bueno, pues ocurre que necesito poner porque el dedo gordo del pie se me ampolla, y esto es causa de un hongo recurrente. Entonces se utilizan estas cremas para eliminar estos hongos. Entonces estas son las famosas dermatofitosis. Miren, vean, es la tiña de la piel. Este es en el pelo. Ocurre que se empieza a caer mucho el pelo y se empiezan a hacer esos pelonas. A algunas chicas les va a ocurrir a lo largo de su vida. Es más hormonal y de estrés que hongos, pero aún así es bueno que vayan con el dermatólogo, la dermatóloga, según el médico que los atienda. Y esto nos va a pasar a todos nosotros a lo largo de la vida. Normalmente ocurre más, una vez más, en las chicas, porque ellas gustan mucho de ir a que les preparen las uñitas, y a veces utilizan material que utilizaron con una persona que estaba infectada y les inoculan el hongo, especialmente en la cutícula. Y en los hombres, en los varones, es mucho más común en los pies. Aunque bueno, ya ahorita creo que ya es indiferenciado, porque ya también hay hombres que se hacen la manicura, y hay mujeres que participan mucho en eventos deportivos. No me voy a meter en estas honduras de dividir esto, pero ocurre por por actividades físicas y por un mal cuidado de las uñas. Y también por los peluqueros. Bien, lo vamos a dejar hasta aquí. ¿Alguna duda, muchachos? ¿Alguna duda? ¿No? ¿Todo bien? La siguiente clase vamos a platicar sobre los demás tipos de enfermedades en los hongos, y acabamos este tema de hongos también. Y la próxima semana les voy a hacer un examen sobre virus, y la próxima semana va a ser de hongos. Acabamos con sistema inmune. Hago otro examen para sistema inmune. Se presentan los trabajos finales. Me van a hacer un trabajo sobre virus, que les voy a poner las bases en estos días. Y ya con esos dos trabajos, ya acabamos el curso. Nos estamos yendo muy rápido, ¿verdad, muchachos? Lo bueno es de que voy dentro de lo razonable, no estamos tan atrasados como yo pensé. Acabamos este curso. Y pues, si nos volvemos a ver, pues qué bueno. Si no, bueno, ahorita no la de, ¿por qué me estoy despidiendo? Ni siquiera es despedida, todavía nos falta muchísimo por trabajar. Bien, entonces, por hoy acabamos, y les digo, nos faltan todavía 3 temas, de los cuales 2 temas los voy a dar de esta manera, y el otro va a ser un trabajo. Así es como lo marca el programa. Entonces, muchachos, muchas gracias por el día de hoy. Si no hay ninguna duda, entonces acabamos por el día de hoy. Bien. Pues muchachos, pues muchas gracias por todo. Que tengan un bonito día.